¿Tucumán? ¿Qué año era? 1968. Tacorralo. Tacorralo, sí. La primera guerrilla peronista, porque una de las cosas que me gustaría decirte es que generalmente se llama izquierdista a todos aquellos que combaten un orden social injusto, y no está mal que así sea. Pero en el caso nuestro, todos nosotros éramos militantes peronistas de larga actuación dentro del peronismo. ¿No estaban inclinados hacia la rama izquierda del peronismo? No, proveníamos de lo que se llamó la resistencia peronista. Muchos de nosotros ya habíamos estado presos en la época anterior y nacimos dentro del peronismo, bueno, vivimos y moriremos, en el caso particular mío, dentro del peronismo. ¿Cuántos años tenías? Y en aquella época tenía 27 años. ¿Parece que fue ayer? De verdad. Pasó esto. Ahí estás. El embate sindical y las contradicciones del poder militar bajo el mando del presidente de facto Onganía eran temas excluyentes para los argentinos hasta el 19 de septiembre de 1968. Es que ese día las fuerzas de seguridad descubren un pequeño campamento guerrillero que operaba en Tacorralo, a 120 kilómetros de la capital de Tucumán. Hasta ese momento, la población no conocía la palabra guerrilla en lo que a actividades nacionales se refería. La existencia de esta fuerza guerrillera había despertado asombro entre la población, que se mantenía incrédula ante la posibilidad de que hubiera guerrilleros argentinos. Tanto es así que el propio ministro del Interior, doctor Borda, no creía que la célula extremista tuviese ramificaciones y puntualizaba que no había peligro guerrillero. Medio centenar de policías, a las órdenes del mayor Eduardo Ramón Herrera, sorprendieron a las 14 personas que se encontraban en el campamento. La nómina de detenidos fue dada a conocer días después. Edgardo Olivera, Amanda Beatriz Peralta de Diegues, Néstor Raúl Berdinelli, José Luis Rojas, Juan Bertelli, David José Ramos, Samuel Slutsky, Hernán Laredo, Envar El Cadri, Arturo Gades, Juan Lucero, Hugo Petenali, Benicio Ulfico y Orlando Celi. En Tucumán, los detenidos fueron indagados por el juez Eduardo Lucio Vallejo. Inmediatamente los guerrilleros se declararon peronistas, pertenecientes a un grupo llamado Fuerzas Armadas Peronistas, FAP. Sin embargo, el gobierno catalogaba a los detenidos como de filiación castrocomunista. Los guerrilleros adujeron su decisión con una declaración que decía: cuando nos cansamos de que los dirigentes del peronismo nos intentaran utilizar o condicionar en función de apoyos superficiales que no otorgaban, cuando nos dimos cuenta que estaban cerradas todas las puertas de la legalidad, decidimos hacer las cosas a nuestra manera y creamos las FAP. Nuestro objetivo principal era el de desarrollar la lucha por el retorno de Perón a la patria y al poder. La crisis crecía, el gobierno no daba respuestas y el paso hacia la violencia ya había sido dado. El tiempo haría notar que este era solo el principio de un río de sangre que atravesaría la Argentina menos de una década después, y el principal foco iba a ser, quizá no casualmente, la provincia de Tucumán. Bueno, Envar, ¿cómo resolvieron ustedes armar esa célula guerrillera y instalarse allí en Tucumán? Bueno, nosotros hay que decir que somos emergentes de la realidad nacional, ¿no es cierto? Había una situación de una dictadura, el general Onganía había desplazado a Ilia, que aunque nosotros éramos peronistas era un presidente constitucional, había fracasado el retorno pacífico de Perón en el año 64, yo había tenido oportunidad de estar con él en ese momento y él me había dicho: hasta el 31 de diciembre vuelvo con las banderas de la pacificación, después la responsabilidad será de ellos. ¿Cuándo dijo eso, Perón? En el 64.
Y entonces nosotros colaboramos. La responsabilidad será de ellos, dijo. De ellos, también de los de que él. me impidan, de los que me impidan ese retorno. Porque ¿por qué tanto odio? ¿Por qué esa persecución al peronismo? El 41-61, en esa época que va del 55 hasta el 58-59, toda esa proscripción de una gran parte del pueblo. ¿Por qué ese odio, digamos, hacia a un sector de la población va engendrando todo eso una cadena de acción y reacciones, ¿no es cierto? Desde los que bombardearon Plaza de Mayo o fusilaron al general Valle, hasta nosotros que tímidamente colocábamos petardos o hacíamos manifestaciones a favor de Perón, porque el solo hecho de llevar el escudito peronista ya era un delito. Bueno, sí, en el 61 yo lo vi a Perón en Madrid y cuando bajé del avión me llevaron presa. Bueno, hay una prueba evidente, ¿no es cierto?, de cómo estaban las cosas en ese entonces. Quizás para los jóvenes hoy sea incomprensible esto, y parece que no fue ayer, sino en la época de la Revolución de Mayo. Ahora, Enver, viendo desde aquí, desde 1992, y viendo lo que decíamos en el documental, el río de sangre que hubo en la Argentina, volviendo a 1968, ¿te hubieras puesto con las armas en la mano para luchar? Mira, es difícil, pero yo creo que sí, porque en realidad nosotros nos sublevamos contra una dictadura militar, no contra un gobierno constitucional. Y cuando recuperamos la libertad en el 73 lo hicimos por el voto mayoritario, unánime, de los diputados que votaron la ley de amnistía, considerando que todo lo que habíamos hecho hasta ese momento eran delitos políticos, o sea que había una clara orientación política en nuestro accionar, en el hecho de emplear la violencia para lograr el respeto a la soberanía popular. Pero a partir del 73, del 25 de mayo, cuando la noche más gloriosa que salimos todos en libertad, en el caso nuestro de la cárcel de La Plata, nosotros nos integramos a ese gobierno constitucional. Al proceso democrático. Y trabajamos. ¿Qué pasó en el 76? Lamentablemente algunos otros grupos no entendieron esta postura y entonces continuaron. ¿Eso fue también porque Perón le llamó imberbes y los echó de la plaza? No creo que fue por eso, sino porque había una lógica de usar las armas para obtener fines, digamos, y como vos tenías un grupo armado y eras poderoso y tenías una organización y tenías millones de dólares o lo que sea, te sentías que podías imponerle al propio Perón, nada menos, en una falta de respeto absoluto. ¿No ¿Vos te cierto? estás refiriendo a los montoneros? A los montoneros y a otros grupos también, el Ejército Revolucionario del Pueblo, etcétera, que cometieron ese error garrafal, estratégico, y por supuesto no eludo la responsabilidad que tuvo también la extrema derecha de López Rega, de Osinde y de todos esos que, so pretexto de protegerlo a Perón, comenzaron una caza de militantes y asesinaron a nuestros compañeros. La AAA, por ejemplo, en estos días se cumple un aniversario de la muerte de Julio Trosler, un querido compañero nuestro, y también de Samuel Leonardo Slutsky, otro compañero mío de la guerrilla, que era un médico de leprosos y que estaba haciendo su tarea confiado, ¿no es cierto?, en que su predicamento legal o su predicamento público lo ponía al abrigo de estos atentados, y sin embargo lo bajaron en La Plata. Entonces, creo que habría que hacer esa diferencia, una violencia que estaba justificada de alguna manera como reacción ante una situación de dictadura. Y después otra incomprensible, habrá que preguntarle a los responsables de esos grupos, ¿no es cierto?, por qué siguieron utilizándola cuando el pueblo había logrado su máximo objetivo. Bueno, la punta estaba un poco en lo que decías hace un instante, ¿no?, el poder y el dinero. Y bueno, y entonces teníamos nosotros un trabajo, digamos, directo con la gente de base, en el Instituto de la Vivienda, yo estaba en la Facultad de Derecho, en fin, todos mis compañeros estaban trabajando asimilados a la democracia, dentro del peronismo de base, opositores también a López Rega, pues, pero con métodos pacíficos, digamos. Y después en el 76 vino este terrorismo de Estado que cegó la vida de 30.000 personas, que hizo desaparecer a niños, que no pueden ser acusados de nada, ¿no es cierto?, y esta monstruosidad que ha hecho que hoy en día la actividad política para los jóvenes sea como algo feo, sucio, le tienen miedo además. Claro, sí, con miedo. Y entonces, qué lindo sería, viendo hoy ese año 68 que parece tan distante, que
no sé, que el mensaje de que un grupo de jóvenes fue capaz de alzarse en armas, sabiendo que arriesgaba su vida, su libertad, su integridad física, etcétera. Bueno, eso sería lindo para vos. A mí no me gusta ver a los jóvenes con armas en la mano porque siempre los por barren. supuesto, hoy sería lo anacrónico y sería lo contraproducente, porque dentro de la democracia hay que ayudar a cimentarla, aunque estamos en contra, ¿no es cierto?, del proyecto menemista, pero hay que disentir, hay que construir desde las bases, en fin, cambiar la situación con métodos pacíficos. Gracias, Enver.